Hola, ¿qué tal amigos, amigas, camaradas, seguidores, suscriptores, gente de YouTube y gente de Facebook? Yo soy su amigo Frank Riley y en esta ocasión les traigo un video corto sobre una leyenda muy famosa de aquí de Guadalajara. En ausencia de mi camarada, colega y mejor amigo Jensen, quiero traerles este video corto también, en lo que les subo el capítulo del podcast. Ya casi está listo. Pequeñas fallas técnicas que han retrasado que suba el video. Lo estoy editando con el teléfono y es un poco difícil y tedioso. Entonces, en lo que termino de editar el video, ya queda hoy listo. Les dejo este video corto sobre una leyenda de aquí de Guadalajara, una leyenda muy famosa. Tal vez la conozcan, tal vez no la conozcan. Si no la conocen, pues para que sea de sus terrores nuevos y favoritos. Entonces, yo soy Frank Riley y pues les traigo esta leyenda que se llama El ahorcado del Panteón de Belén. Comenzamos. En el corazón de Guadalajara, una ciudad tan rica en cultura como en historias de ultratumba, yace un lugar que pocos se atreven a mencionar después del anochecer: el Panteón de Belén. Entre sus viejas lápidas y tumbas olvidadas se oculta una leyenda oscura que ha helado la sangre de aquellos que han tenido el valor de escucharla. Esta no solo es una historia, es un secreto siniestro que ha traspasado generaciones y que cobra vida en el eco de cada paso en esos senderos fríos y solitarios. Hoy les contaré sobre el ahorcado del Panteón de Belén, una presencia que se dice todavía ronda las sombras, atrapada entre este mundo y el otro. No es una leyenda cualquiera, es una advertencia de que hay rincones en Guadalajara donde los muertos no descansan en paz. Prepárense para adentrarse en una historia que va más allá del miedo y que, quizás, les haga pensar dos veces antes de cruzar esos muros bajo la luz de la luna. Sean bienvenidos a En Pinche Chinga, Diálogos sin Fronteras. El ahorcado del Panteón de Belén. Se cuenta que hace muchos años, en los lúgubres pasillos del antiguo hospital civil, un joven yacía atrapado en el abismo de una enfermedad implacable, aquejado por un cáncer que consumía su cuerpo y su espíritu. Sus últimos días se deslizaban como arena entre los dedos. Las sombras parecían haberse asentado sobre él cuando el doctor, con un tono gélido y sin compasión, le entregó su sentencia. No sobreviviría. Aquellas palabras resonaron como un eco mortal en su mente, y en ese instante toda esperanza se desvaneció, dejándolo solo en la antesala de la muerte, rodeado de paredes que parecían susurrar su destino. Cuando el joven se enteró de que no se iba a salvar, tomó una decisión drástica, la cual consistió en quitarse la vida, sin importar los esfuerzos de su mamá para reanimarlo. Hasta le había llevado una estampa de un santo para que se pudiera mejorar, al menos espiritualmente, pero su hijo no mostraba ganas de tener fe ni en Dios, ni en nada, ni en nadie. El joven, al verse enterado de que su destino ya estaba sellado y que la muerte lo esperaba al final de su sufrimiento, algo oscuro se desbordó dentro de él. La desesperación lo consumió y, ante la cruel realidad de que no habría salvación, optó por la única salida que le parecía posible: la muerte. No importaron los esfuerzos de su madre, cuyos gritos y súplicas fueron como ecos perdidos en la tormenta de su mente rota. Ella, aferrada a la última chispa de esperanza, le llevó esa estampita de un santo,
rogándole entre lágrimas que su alma se abriera a la fe, que creyera, que luchara. Pero él, atrapado en la oscuridad de su sufrimiento, ya no quería nada de lo que el mundo le ofrecía. Su corazón estaba vacío y sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban solo la fría indiferencia hacia Dios, hacia la vida misma. En la ventana de su habitación, el joven veía el panteón de Belén con un silencio inquietante, como un llamado lejano pero cercano a la vez. Las tumbas parecían susurrar su nombre, invitándolo al olvido eterno. Y así, sin mirar atrás, tomó una sábana, la misma que lo conectaría con su destino final. Con un esfuerzo que rayaba en la locura y una audacia nacida del más profundo hastío, logró escabullirse del vetusto hospital civil, donde los gritos y susurros de los enfermos parecían alargarse hasta el alba, como un eco de sufrimiento atrapado entre las paredes. Con pasos rápidos y sigilosos como una sombra, se adentró en el sombrío panteón de Belén, donde el silencio era tan denso que parecía devorar hasta el sonido de su propia respiración. El aire olía a tierra húmeda y hojas marchitas, y al llegar a la sección más antigua, sus ojos se fijaron en un muro cubierto de grietas y musgo, una frontera que dividía la vida suspendida en el hospital y el eterno sueño que yacía allí, bajo las lápidas frías. En medio de esa penumbra, un árbol de tronco ancho y raíces como garras asomaba sus ramas hacia el cielo, como si intentara huir de la tierra que lo atrapaba. Sin titubeos, subió a las ramas más altas, en un trance lúgubre y resignado. Con dedos temblorosos, ató un extremo de su sábana desgarrada a una de las ramas más fuertes y resistentes. La otra punta la sujetó a su cuello, apretando con una mezcla de rabia y tristeza en cada nudo, mientras el viento gélido le erizaba la piel. Con los labios en una última y amarga maldición hacia su destino, se dejó caer, cortando el aire en un último y aterrador suspiro. Al balancearse, pareció desvanecerse en la oscuridad como un alma que se rinde a la eterna noche antes de tiempo, acelerando el inevitable abrazo de la muerte. El joven, en el último instante de su vida, sintió el peso de la condena aplastando su garganta. En la oscuridad, su cuerpo quedó suspendido entre el suelo y el cielo, sin vida, sin alma, y su muerte se unió al susurro del cementerio. Esa noche, el joven se convirtió en una sombra más, un alma errante atrapada en la eternidad de la oscuridad. Días después de aquella trágica noche, algo extraño comenzó a suceder en el Panteón de Belén. Los habitantes de Guadalajara empezaron a murmurar entre ellos, pues al caer la noche, cuando la luna, como una vigilia implacable, reflejaba su luz en el árbol, algo estremecedor ocurría. En la oscuridad, la sombra del viejo árbol parecía cobrar vida, y aquellos que se atrevían a mirar juraban haber visto una silueta colgando entre las ramas, como si el joven, aún atrapado entre este mundo y el otro, se hubiera quedado allí, suspendido en una eterna agonía. Sus ropas ondeaban al viento, su cuerpo inmóvil pero presente, como una visión que se desvanecía tan pronto como el miedo la tomaba. Las historias de los avistamientos se extendieron rápidamente entre los tapatíos, quienes comenzaron a temerle a esa silueta que, según decían, representaba el alma atormentada del joven que, en su desesperación, había optado por la muerte. El panteón, de antaño tan callado, se llenó de susurros y de miradas temerosas, y la gente, aterrada por esas apariciones, decidió que no podía seguir siendo testigo de tal horror. Así fue como, en un intento de erradicar esa presencia, el árbol fue talado. Sin embargo, no importó, la figura de la muerte no se disolvió. Ahora, donde una vez se alzaba el árbol, solo quedaba un tocón solitario como un monumento mudo al sufrimiento. Pero aquellos que se acercaban al lugar decían que incluso ahí,
En su silencio más absoluto, algo permanecía, como si el alma del joven jamás hubiera dejado el panteón, y bajo la luz de la luna se podía jurar que a veces el tronco también parecía tener su propia sombra, una sombra que recordaba lo que ya no debía ser recordado. Ok, amigos, amigas, este fue el video del día de hoy. Un video de relleno, digamos, en lo que termino de editar el podcast, perdón, lo que hicimos hace algunos días mi camarada Jensen y yo. Y no quisiera despedirme sin antes mencionarles que yo soy uno de los testigos de esta leyenda. Puedo constatar que la leyenda es real. No vivo muy lejos del Panteón de Belén, y cuando era muy joven, hace ya bastantes años, e incluso cuando esté Jensen grabando, cuando estemos grabando juntos, le voy a preguntar porque él también iba conmigo. Muchos recorridos guiados al Panteón de Belén, muy seguido íbamos. Y hagan de cuenta que el muro que, como lo dice la leyenda, el muro que divide el Panteón de Belén del antiguo Hospital Civil, hay una parte, bueno, ¿cómo les puedo explicar? Está el tronco de donde se desvivió el joven de la historia, y es un tronco muy grande, Les voy a dejar unas imágenes por aquí, para que vean. No está muy alejado del muro el tronco de lo que en algún momento fue un árbol. Y en el muro hay una parte que en las noches de luna se ve más claro, se puede ver totalmente la silueta del colgado. Se puede ver el cuerpo, los brazos, la cabeza e incluso la sábana como cuela. Se ve como una sombra. De eso yo he sido testigo. También he sido testigo de que el árbol del vampiro, cuando lo cortan, sangra. Eso también es verídico. Por eso lo tienen enrejado ya, por eso pusieron una cerca de protección, porque mucha gente iba nada más a tasajearlo y el árbol estaba sufriendo mucho daño. Pero bueno, ya les contaré esa historia después. Pero en el muro puede verse la silueta del colgado. Yo lo he visto, Jensen lo ha visto. Mis familiares de Culiacán, que en visitas que han tenido aquí a Guadalajara, los he llevado hemos ido a recorrido guiado nocturno al Panteón de Belén. Han sido testigos de que efectivamente se quedó plasmado en el tiempo, espacio, la figura, la energía de ese joven que falleció de una horrible enfermedad. Bueno, sin más por el momento, y ahora sí ya me despido. Yo soy Frank Riley, presentador de En Pinche Chinga, Diálogos Sin Fronteras podcast. Ha sido un placer traerles este video de relleno. Espero que lo disfruten. Y pues nada, nos vemos